Bien amigos, en esta ocasión hablaremos de la ley del seno. La ley del seno consiste en una fórmula básicamente que se encarga o se utiliza más bien para resolver triángulos que no, que no sean rectángulos. Hasta el momento hemos aprendido cómo resolver triángulos rectángulos a través del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas. Aprendimos cómo solucionar ese tipo de triángulos cuando eran rectángulos. Pero, ¿qué pasa si el triángulo no es rectángulo? Entonces, comencemos. La ley del seno establece una relación, ya se la voy a escribir por aquí abajo, una relación que dice que un lado cualquiera de un triángulo, digamos el lado A, en este caso tenemos este lado A, dividido entre el seno del ángulo opuesto. En este caso, si este es el lado A, el ángulo opuesto es el que está aquí, el ángulo A mayúscula. Vamos a simbolizarlo o a señalarlo. Entonces la ley del seno dice que un lado, digamos A, entre el seno del ángulo opuesto, entre el seno, en este caso del ángulo opuesto que es A, eso debe ser igual o es igual a cualquier otro lado del triángulo, digamos B. Entonces escribimos por aquí B sobre el seno del ángulo que está opuesto a él. Y el ángulo que está opuesto, es decir, el que está enfrente, en este caso sería el seno de la B mayúscula, el ángulo B mayúscula. Y eso también es igual a al otro lado C entre el seno del ángulo opuesto C. C sobre el seno del ángulo opuesto C. Listo. Esto que está aquí abajo, esta fórmula completa así como está, se llama la ley, o a veces le dicen el teorema del seno. Ley o teorema del seno. Listo, ya tenemos lo que es la ley del seno. Ahora vamos a ver cómo utilizamos esa ley para resolver problemas o resolver triángulos que no sean rectángulos. Otra cosa que les quería decir era que cuando los triángulos no son rectángulos se le llaman triángulos oblicuángulos. Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora, triángulos oblicuángulos. Entonces, para resolver un problema o un triángulo oblicuángulo a través de la ley del seno, tenemos que considerar o tener en cuenta dos aspectos que ya les voy a explicar a continuación. Bueno, esos dos aspectos que vamos a analizar son los siguientes. Primero hay que tener en cuenta los datos que me dan del triángulo para saber si yo voy a trabajar con la ley del seno. Porque también existe otra ley que se llama ley del coseno, que es algo parecido, pero un poco diferente. Entonces, si, por ejemplo, a mí me dan dos lados del triángulo, voy a escribir así, LL, y un ángulo, si me dan dos lados del triángulo y un ángulo, pero siempre y cuando ese ángulo no esté entre estos dos lados, sino sea un ángulo cualquiera, ahí podemos trabajar la ley del seno. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño triangulito por acá. Bien, entonces, si tenemos dos lados, digamos que me dan este lado, ya yo conozco lo que vale este lado. Y digamos que me dan otro lado, digamos que me dan este lado que está aquí al lado aquí. Digamos que me dan este lado. Entonces, ya conozco el valor que vale lo que vale este lado y lo conozco el valor de lo que vale este lado. Y me dan un ángulo. Lo que les estaba diciendo es que ese ángulo debe ser o este que está por aquí, puede ser que me den este ángulo o que me den este otro ángulo que esté por acá. Entonces, si me dan estos dos lados y este ángulo, o estos dos lados y este ángulo, puedo utilizar la ley del seno para resolver. Ahora más adelante cuando hagamos un ejemplo, vamos a entender mejor esto. Otra condición en que puede darse para aplicar la ley del seno es que me den dos ángulos, ángulo, ángulo, y me den un lado cualquiera. Allí sí, ese lado puede ser cualquiera de los lados. Por ejemplo, entonces, dibujemos otro triángulo
Y digamos que en este caso me dieron este ángulo, por decir algo, me dieron este ángulo y también me dieron este ángulo, por decir algo. Ya conozco el valor de este ángulo y también de este ángulo. Y ese lado puede ser cualquiera de los tres que me den, cualquiera. Digamos que me den este lado o que me den este lado, cualquier de los tres lados, voy a poder resolverlo con la ley del seno. Otra cosa, enseguida les iba a decir acá, era que hay que tener en cuenta también que si tenemos dos ángulos, si ya conocemos dos ángulos, entonces también conocemos el otro ángulo. Porque recuerden que la suma de los tres ángulos siempre tiene que dar 180 grados. Entonces, si ya conozco este ángulo y también sé cuánto vale este, entonces puedo deducir cuánto vale el otro ángulo. Bien, entonces, bajo esas dos condiciones o esos dos conjuntos de datos, dos lados que me den y un ángulo, pero recuerden, el ángulo no puede ser este. Este ángulo no puede ser el que esté entre los dos lados. Aquí tenemos este lado, este lado. Si por ejemplo me dieran el ángulo que esté entre los dos lados, ahí en ese caso no podría trabajar. Por ejemplo, que me dieran este ángulo conociendo estos dos lados. Ahí no podría resolver con la ley del seno. Más adelante nos vamos a dar cuenta porque mientras que si tengo dos lados y tengo cualquiera de los otros dos ángulos, sí puedo trabajar la ley del seno. Bien, entonces ese es algo que quería explicarle en principio. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con los despejes, porque me he dado cuenta que hay problemas de despeje en muchos estudiantes. Entonces, les voy a explicar algo muy sencillo, también muy fácil, para que sepan despejar en el momento que planteen la ley del seno. Ahora sí, vamos a ver entonces un ejemplo con esta situación. Listo, ya tenemos el ejercicio que vamos a solucionar. Entonces vamos a solucionar este ejercicio, este triángulo. Entonces tenemos dos ángulos en este caso. Me dieron dos ángulos y me dieron este lado que vale 15 metros. Y para solucionar el triángulo tenemos que encontrar los lados desconocidos y el ángulo también desconocido. Entonces revisamos si cumple alguna de estas condiciones LLA o AAL. Es decir, si me dan dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado. Pero recuerden que si me dan dos ángulos y un lado, si me dan dos ángulos y un lado, debe ser cualquier lado del triángulo. Y aquí me dieron dos ángulos y un lado cualquiera, es decir, que sí lo puedo resolver con la ley del seno. Se parece entonces o cumple esta condición. Bien, entonces vamos a escribir por acá lo que decía o lo que dice la ley del seno. Como se pueden dar cuenta, esta ecuación o esta fórmula tiene tres partes. A sobre seno de A es una parte, igual B sobre seno de B es otra y esta es otra parte. Entonces, en el momento que nosotros vamos a solucionar el problema con la ley del seno, solamente debemos utilizar dos de estas tres partes, solo dos. Entonces, vamos a resolver la ley del seno o vamos a resolver el triángulo a través de la ley del seno de la siguiente forma. Se toma entonces un lado cualquiera, aquí dice A, pero si de pronto A no la tuviera, sino que tuviera B, entonces comenzará por el lado que tengo. Yo siempre comienzo escribiendo el lado que conozco. Como conozco 15 metros, vamos a trabajar sin la unidad, es decir, vamos a hablar solamente del 15. Entonces yo escribo por acá 15, es decir, este 15 simboliza ya un lado del triángulo entre el seno del ángulo opuesto. Miren, tengo el 15 como lado y si miro hacia el frente de este lado, es decir, hacia acá, sería el lado opuesto, el ángulo opuesto, miren, tengo el 40. O sea, la idea de utilizar la ley del seno es que conozca un lado y sepa quién está de ángulo enfrente de él. Otra vez, el truco, la técnica para uno darse cuenta rapidito para utilizar la ley del seno es que yo conozca un lado y cuando miren al frente de ese lado aparezca el ángulo también. Es decir, si tengo este lado, debo tener el ángulo que está enfrente. Si tengo este lado, perdón, si tengo este ángulo, debo tener el ángulo que está enfrente, el lado que está enfrente. Esa es
El truco para descubrir rápidamente que hay que utilizar la ley del seno. Entonces, ya yo sé que tengo el 15 y que tengo el 40 que está enfrente, listo. Entonces escribo 15 entre el seno de 40. Mucho cuidado aquí que algunos estudiantes a veces escriben esto invertido, es decir, el 15 lo escriben aquí como seno de 15 y el 40 lo escriben como lado y es un error que obviamente los va a llevar a una equivocación o a una respuesta que no es igual. Digamos que esta parte debe corresponder a una de estas tres partes. En este caso corresponde a esta parte que está aquí. Ahora me toca igualarlo a otro lado desconocido, pero entonces aquí algo que tengo que explicarles bien con detalle. Aquí debo escribir otro lado, digamos el lado B o el lado C, según lo que vaya a trabajar. Miren, les voy a enseñar a escoger entonces si escogemos o esta parte para seguir con el ejercicio. Tengo que mirar en este caso qué dato conozco. Ya trabajé el 15 y el 40. El otro dato que conozco es el 35. Y el 35, ¿qué clase de ángulo es? En este caso estamos simbolizándolo como ángulo B. Y si miro hacia enfrente, el 35 es el lado B. Es decir, que esta pareja 35 con esta B minúscula es la pareja que debo escribir acá entonces. Entonces sería el lado B desconocido, como es desconocido, lo escribo así tal y cual. Vamos a escribirlo entonces acá. El lado B, así tal y cual, entre el seno del ángulo opuesto. Y aquí el ángulo opuesto es 35. Entonces escribo seno del 35 grados. Bien, aquí ya les había dicho que solamente utilizamos dos de estas partes, dos partes de esta ecuación. Aquí están las dos partes. Bien, entonces ahora viene una parte que quiero del despeje que les había hablado al principio, que quiero que la tengan en cuenta, ojalá y entiendan esta parte para que sea mucho más fácil la solución de este tipo de ejercicios. Ok, entonces, lo primero que tienen que darse cuenta o identificar es la incógnita. En este caso, nuestra incógnita, como vemos, es la B, es la incógnita. Lo segundo es como que imaginarse de forma mental, voy a escribírselas por acá como para simplemente para el conocimiento y el aprendizaje de ustedes, pero de pronto ustedes en el momento en que estén resolviendo un problema, un ejercicio, no es necesario que rayen esto que voy a rayar yo acá. Imagínense entonces una X, es decir, el 15 va con el seno de 35 y el seno de 40 va con la B. Y en el momento que vayan a hacer el despeje, siempre escriben la incógnita es igual, trazan la línea de fracción y el truco aquí es el siguiente. La línea que, que una los números, o sea, lo que no tenga incógnita, en este caso el 15 con el seno de 35, al unirlos, no tiene nada que ver con la incógnita. Entonces, esos dos siempre quedan multiplicando en la parte de arriba de la fracción. Entonces escribo 15 por seno de 35 sobre, y el que queda dividiendo siempre va a ser el que esté con la incógnita. Entonces, al hacer esta cruz, el que está con la incógnita es el seno de 40. Entonces, quien quede con la incógnita es el que siempre queda dividiendo. Así que no puede haber pierde ni problema con eso que acabo de explicar. Lo repito nuevamente. Quien esté, después de hacer la cruz, quien esté sin incógnita, quienes estén sin incógnita, en este caso 15 con seno, van arriba multiplicando. Y el que esté con la incógnita siempre queda dividiendo. Y finalmente lo que hay que hacer es entonces resolver esto con la calculadora. Simplemente escribo B es igual y toda esta expresión que está aquí lo puedo escribir en la calculadora. Así tal y cual como está lo puedo escribir en calculadora. Vamos a escribirlo en calculadora, sería 15 por seno de 35. Ah, ok, pero como es una fracción, entonces aquí esta calculadora me da la función de fracción para escribir arriba el 15 por el seno de 35. Cerramos paréntesis y en la parte de abajo le damos aquí en la flecha para que me indique abajo seno de 40 grados. Escribo el 40 simplemente, cierro paréntesis, igual, y estamos dando 13.38. Listo, entonces nuestra respuesta para el lado B sería
13.38 metros. Como estamos hablando de metros, nuestra respuesta daría en ese caso metros. Entonces ya tenemos gran parte del ejercicio, aunque solucionamos un solo lado porque necesitamos encontrar el lado B, el lado C y también este ángulo tenemos gran parte. ¿Por qué les digo gran parte? Porque si recuerdan, como tenemos estos dos ángulos y como los tres siempre debe dar 180, o eso se cumple en cualquier triángulo, entonces ya yo puedo saber fácilmente cuánto debe medir este angulito. Entre otras cosas, piensen a ver cuánto debe medir este angulito, piensen ahí unos 10 segundos, a ver, aquí 40, aquí 35, tendríamos 75. Si en los tres daría 180, entonces este mediría, ¿cuánto mediría? Vamos a escribirlo por acá, serían 105 grados, muy bien. Entonces este ángulo debe medir 105 grados y ya encontramos este lado B, entonces solamente me falta por hallar el lado C. Bien, entonces continuemos. Bien, entonces para hallar el lado C tenemos que aplicar nuevamente la ley del seno. En este caso podemos comenzar por un dato conocido. ¿Cuáles son los datos conocidos originalmente que me dio el problema? Este 15 y este 40 y también el 35. Pero como les decía, siempre hay que tomar un lado y el ángulo que esté enfrente. Entonces sería, comienzo también por ahí, 15 sobre el seno del ángulo que está enfrente, que lo conozco, que es 40, es igual. Y como voy a hallar este lado desconocido, que es C, escribiría C, o sea, el lado C, sobre el seno del ángulo opuesto, sería seno de 105. Miren, presten atención aquí, si yo no tuviera ese ángulo C, o sea, si no obviamente el dato no me lo dio, pero lo deduje o lo pude concluir porque ya tendríamos estos dos. Pero imaginemos que no tuviera yo este ángulo, ni pudiera tampoco en manera de encontrarlo. Entonces aquí tendría C sobre seno del ángulo C. Y tendría estas dos incógnitas, este lado y este ángulo, y no podría resolver esto, porque para resolver esto hay que tener solamente, obviamente, una incógnita. Entonces, aprovechando que tengo el 105, le escribo enseguida seno de 105. Bueno, aquí el despeje quedó prácticamente igual a esta forma, o sea, quedó ubicado la incógnita justo en la misma posición de acá. Por lo tanto, el despeje se hace de la siguiente forma, ya como les acabé de explicar ahorita, ya pueden saber dónde voy a sacar los siguientes datos. Sabemos que está en cruz. Quienes no contienen la incógnita es el 15 con siempre aquí va multiplicado en la parte de arriba. Entonces sería 15 por el seno de 105 sobre quien va con la incógnita, en este caso seno de 40. De pronto algunos de ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué se hace el despeje de esa forma? Yo podría decirles aquí rapidito, como este está dividiendo, con la C pasa a multiplicar acá. ¿Con quién pasa a multiplicar? Con el 15. Entonces queda 15 multiplicado a seno de 105, miren dónde está ahí. Y como el seno de 40 también está dividiendo con el 15, allá pasaría a multiplicar con la C. Entonces, retomando que de este lado quedaría 15 multiplicado por seno de 105 y del otro lado quedaría C multiplicado por el seno de 40. Como seno de 40 queda multiplicado con C, del otro lado pasaría a dividir. Es decir, quedaría de este lado 15 por seno de 105 y el seno de 40 al pasar a dividir queda otra vez aquí debajo y entonces se transforma en esto que tenemos acá. Ese es el paso a paso del despeje. Pero esta es una forma práctica que quería explicarle para que sea más sencillo para ustedes. Bueno, entonces hacemos lo mismo, otra vez C. Esto lo podemos colocar directamente en la calculadora. En este caso sería 15 por, vamos a escribir la calculadora por acá, a colocarla por acá. Borramos lo que ya teníamos, colocamos aquí la fracción y tenemos 15 por seno de 105. Seno de 105, cerramos paréntesis y en la parte de abajo tenemos seno de 40. Cierro paréntesis igual y me da 22.54. Entonces aquí escribo 22.54. Como estamos hablando de metros, esto sería metros.
Ya podemos decir entonces que hemos terminado el ejercicio porque hemos encontrado todos los valores desconocidos del ángulo y estos dos lados que acabamos de hallar. Ok, espero que hayan entendido todo. Es algo relativamente fácil. Es cuestión de practicar en caso que tengan alguna dificultad. Y nos vemos en el próximo video.